días, amigos y amigos de su programa En Casa con Jesús, hoy viernes 3 de marzo del 2023, cuando son exactamente las 8:10 de la mañana. Saludamos a toda la audiencia de Luz 88.5 FM en Guayana. Me acompaña mi hermano Alfredo Bermúdez, evangelista de mi hermana María, en las grabaciones, mensajería, y nuestro operador, nuestro hermano Bueno. En esta mañana, buenos días a todos. Que el Señor le bendiga mucho más en esta mañana maravillosa, una mañana llena del Señor. Un nuevo amanecer, una nueva oportunidad. Nuestro hermano Alfredo con sus saludos. Amén. Buenos días, mi hermano. Buenos días a toda la audiencia, a todas las personas que están en esta mañana escuchando la radio. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta mañana sea una mañana llena de bendición y que la palabra que hoy se va a predicar a través de estos audios pueda ayudar a muchísimas personas a entender el Evangelio de Jesucristo. Bendecimos a todas las personas y le enviamos muchísimas bendiciones a las personas que están ya conectadas, a las personas que están ya esperando este programa. Sabemos que hay muchas personas que están ahorita conectadas, que ya se están conectando. Por acá tenemos el número que se vamos a compartir para que ustedes también puedan participar, puedan pedir una oración, puedan interactuar con nosotros acá, porque este programa es para todos. Nuestra hermana María Martínez, que va a dar la oración inicial. Adelante, mi hermano. Así es, Señor. En esta hora, en este momento, Padre amado, te damos las gracias una vez más por habernos permitido, Señor, llegar a tu programa para que las personas que estén detrás de esta audiencia, Señor, nos estén escuchando. Seres Padre Celestial, que nos esté dirigiendo en este programa, en esta hora. Bendice a cada una de las personas que están en sus hogares escuchando un día más de tu palabra. Guíanos, Señor, en este momento, en esta hora. Bendice a cada una de las personas y que sea usted, Señor, dirigiendo y escuchando las oraciones, las súplicas de cada uno de tus servidores y de tus audiencias que está en este día. Sé, Señor, conduciéndonos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, vámonos al tema de hoy rápidamente, a la Biblia. Un tema controversial. ¿Por qué el cristiano tiene miedo a morir? ¿Por qué el cristiano tiene miedo a morir? Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Isaías, al capítulo 38, al versículo 1. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias en esta mañana. Invitamos al Espíritu Santo de Dios. Eres nuestro invitado especial en esta mañana. Eres bienvenido a este programa. Espíritu Santo de Dios, toma control y dominio de nuestra mente, de nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento en esta mañana para poder entender y comprender el propósito del Evangelio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. ¿Por qué los cristianos tienen miedo a morir? Una pregunta que nos debemos hacer todos. Y aún el inconverso se hace esa pregunta. Fíjense que esta es una historia bíblica en el libro de Isaías que habla del rey Ezequías. Este hombre, él con sus propias palabras, no fue otro que lo dijo, sino, Señor, he andado en tus caminos, he hecho lo que has querido que yo haga, te he honrado, he hecho de todo y me quieres cortar la vida. ¿Por qué? ¿Verdad? Dios le manda a decir, mira, esta enfermedad ciertamente vas a partir, te necesito allá en los cielos, es necesario que venga. Pero él se negó rotundamente, él se negó a partir de la tierra.
Porque si el propósito del Evangelio en nuestras vidas es partir con el Señor, ir lo más pronto posible a las moradas eternas. Jesucristo dijo, debo ir a preparar moradas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. Fíjense, Ezequías, un hombre recto, según sus palabras, un hombre recto que estuvo en los caminos del Señor, que hizo su voluntad, que hizo lo que el Señor quería que hiciera, y aún así se negó a partir con el Señor. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo, verdad, nos hemos negado? Tenemos temor, miedo de la muerte, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesucristo le quitó el imperio de la muerte al enemigo, ¿verdad? Le quitó las llaves de la vida. En el libro de Apocalipsis dice que le quitó las llaves, que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre, ¿verdad? Entonces, el cristiano de hoy no lo puede picar una plaga, hermano. Lo pica una plaga y corre duro para quitarlo, temeroso de morir, de partir de esta tierra. Se acuerda de sus sentimientos: ¿quién cuidará a mis hijos? ¿Quién cuidará a mi familia? ¿Con quién se quedará? ¿Quién se quedará con este vehículo, con esta casa? Entonces tenemos miedo a partir. Reflexionando sobre este tema, cuando Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario, en el huerto de Getsemaní, cuando estaba con sus discípulos, les dijo: el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas. Pero muchos de ellos, uno de los que dijo, Pedro dijo: iré contigo hasta la muerte. Pero cuando llegó el momento, hubo miedo y huyeron. Y dejaron solo al maestro. Huyeron, tuvieron miedo de morir. Pero una cosa pasó, que después que Jesucristo resucita y se les aparece a ellos por 40 días y 40 noches, esta gente perdió el miedo de morir. Esta gente entró en otro nivel espiritual. Esta gente entró en un nivel de conciencia increíble, sobrio, conscientemente, que era necesario partir con el Señor en el tiempo que el Señor lo dispusiera. Y de hecho, cuenta la historia que el emperador Nerón colocaba a los cristianos como lámparas en el patio de su casa. Los colgaba y los prendía como lámparas. Y los cristianos no se negaban. Los cristianos, inclusive cuando iban a ser echados a los leones, se ofrecían. ¿Por qué? ¿Qué les dio Jesucristo? ¿Qué nivel de conciencia llegaron ellos para que todo esto sucediera de esta manera? Y que en este tiempo, el cristiano de este tiempo tiene miedo a morir, tiene miedo a partir de esta tierra. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Nosotros podemos notar en la Escritura, y lo que acaba de comentar mi hermano Euclides, es algo muy importante, que a veces nosotros no nos detenemos ni siquiera a pensar ni a meditar. Sin embargo, cuando llega ese momento, o cuando llega el momento de la aflicción, entendiendo con aflicción muchísimas cosas que ocurren en nuestra vida, una de estas puede ser una enfermedad de muerte, como le aconteció a Ezequías. Pero Ezequías sabía quién era él delante de Dios. Él conocía su identidad delante de Dios. Y hoy en día, muchos hermanos cristianos no conocen su identidad delante de Dios, y muchos temen a morir. Nosotros vemos en el ejemplo que colocó mi hermano, podemos ver que los discípulos, antes de que Jesucristo ascendiera a los cielos, estuvieron con Jesucristo, pero uno de ellos, Pedro, tuvo temor de morir, aunque le había dicho al maestro que moriría por él, pero tuvo temor. Pero después de esto ocurrió algo. Mi hermano comentó que ellos después no tenían miedo a morir. Ellos no tenían miedo a ser crucificados, no tenían miedo a ser puestos en la cruz, colgados boca abajo, que les cortaran la cabeza. Ellos no tenían miedo a nada de eso, porque ya ellos sabían, ellos estaban seguros a dónde irían.
tenían una identidad clara, ellos sabían a quién les servían. Una de las cosas que ocurre en este tiempo que muchas personas en el Evangelio no están conscientes o no están claras a quién le están sirviendo, no conocen su identidad delante del Señor, no saben quiénes son delante del Señor. Y cuando nosotros sí sabemos quiénes somos delante del Señor, no tenemos miedo a nada, no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a las situaciones que se nos presenten, porque sabemos que el Señor está allí en medio de nosotros, va delante de nosotros como gigante. Y no le tenemos miedo a la muerte. Yo he sido testigo presencial de muchas personas que caminan en el Señor con este miedo y dicen, yo no puedo porque yo no estoy preparado, no saben, no conocen su identidad en el Evangelio. Debemos estar seguros. En el Evangelio debemos estar seguros en el Señor. Debemos estar seguros y tener esa certeza, esa confianza de que nuestro Señor está allí y no tener miedo a la muerte. Entonces, esta pregunta muchas veces nosotros no la podemos escuchar en muchísimas partes. O esta enseñanza de repente no la has escuchado en ningún sitio, pero el Señor hoy ha permitido que la escuchen y que venga a conciencia y que seas consciente de si en verdad tú temes a la muerte o si sientes ese temor a la muerte. Y Dios en esta mañana trae este mensaje y te dice, no temas a la muerte, camina conforme a mi voluntad, camina, sé justo, sé íntegro, ten tu corazón recto y cuando partas a esta tierra, yo te voy a estar esperando de aquel lado con los brazos abiertos. Tenemos que tener esa seguridad y esa certeza, mis hermanos. Muchas personas no saben a dónde van. Nosotros los cristianos sí sabemos a dónde vamos, qué nos espera y dónde vamos a estar. La Biblia nos dice. Y nosotros tenemos que tener esa seguridad y esa certeza. La certeza y la confianza en el Señor Jesucristo. Ezequiel, como dice mi hermano, no quería morir. Pero me llama mucho la atención que él sí sabía quién era en el Señor. Él sabía quién era, él sabía cómo había caminado delante del Señor, él sabía lo que había hecho, él sabía el trabajo que había hecho delante de la presencia del Señor, él sabía que tenía un corazón íntegro, él sabía que tenía todas estas cosas, pero aún tenía temor. Entonces muchas veces nosotros podemos andar haciendo las cosas que el Señor quiere, podemos tener un corazón íntegro, pero tener miedo a partir de esta tierra. Pero hay algo que le ocurrió a los apóstoles que les permitió a ellos salir de ese miedo. Hay algo que les permitió a los apóstoles entender el misterio que había en el mundo espiritual y conocer la verdad y estar seguro y perder ese miedo. O sea que ese miedo es un espíritu que tenemos que echar fuera de nosotros para poder nosotros ir con ese puño y golpear en el mundo espiritual y hacerle entender al enemigo que en Cristo somos más que vencedores. Así es, mi hermano. El miedo a la muerte hace que el enemigo te enferme. Y en cada enfermedad tú crees que vas a morir. Y te angustia, sufre, te atribula. Y andas temeroso, temblorotico. Las enfermedades toman fuerza en ti porque tú tienes miedo a morir. Y el enemigo te angustia a través de las enfermedades. De lo que llaman las casualidades. Ay, mi hermano, de broma muero hoy. ¿Ven? Tienes miedo y por eso el enemigo te atormenta, te angustia, te atribula por medio de las enfermedades. Crees que vas a morir, crees que vas a partir, pero tu hora no ha llegado. Eso es parte de la astucia del enemigo para dañarte, para quitarte tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es parte de su complot para destruir tu ministerio, para destruir tu vida, para destruir tu futuro, para destruir la esperanza de vida eterna en ti. En muchos casos, nuestros hermanos en Cristo buscan soluciones fuera de Cristo por temor a morir. Por temor a morir buscan soluciones
fuera de Cristo. Entonces nosotros tenemos que llevar a ese grado de conciencia, que sabemos que debemos saber a quién le servimos, a quién nos dio esa oportunidad de ser salvos, y que las circunstancias que nos rodeen son circunstancias, pero el fin debe ser el mismo, las moradas eternas. Y debemos estar completamente seguros que nuestra partida debe ser para allá, para las moradas eternas, en el momento que el Señor nos disponga. La Escritura dice en el libro de Salmos, que el hombre tiene que vivir 70 años, lo más robusto 80, 120 la edad del Espíritu. Entonces, si tu vida ha sido correcta, el Señor es su promesa que te va a dar larga vida. Es su promesa. Y Él no va a faltar a su promesa. Pero también hay muchas personas que por causa del pecado su vida es acortada. Por causa del engaño, de la mentira en su corazón, tratando de mentirle al Señor, sus vidas son acortadas. Y por eso usted ve que muchos cristianos mueren antes del tiempo. Muchos cristianos sus vidas son acortadas por el engaño y la mentira que han tratado, como dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, cuando nosotros no hemos sembrado de la manera correcta para el Señor, entonces nuestra vida se acorta. Se acorta nuestra vida. Y tampoco sabemos, porque las cosas del futuro las sabe el Señor, tampoco sabemos el tiempo que Dios ha determinado para nosotros en nuestro ministerio. Ojalá que todos podamos vivir la edad comprendida que aparece en la Biblia, los 120 años del Espíritu, pero que sean en el Señor y para el Señor, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Eso sería lo que el Señor quisiera y quiere a través de su palabra. Por eso nos guía, por eso nos trae predicaciones como esta, para que nosotros entremos en conciencia que debemos tener temor. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés 10. El proverbio del día se encuentra en el libro de Eclesiastés 10. Y dice de la siguiente manera, Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Quiere decir, según este proverbio del libro de Eclesiastés, que la misma persona con su boca decreta su ruina en su necedad. Pero la palabra de la boca del sabio es indicada, es bendecida. Nosotros tenemos que ser sabios, pedirle la sabiduría de lo alto al Señor. Tenemos que ser muy sabios. Salomón lo hizo. Usted le pregunta, mi hermano, a cualquiera persona, cristiano o no cristiano, ¿qué le pedirías al Señor hoy? Prospérame, dame dinero, bendíceme, cosas materiales. Pero no le pide, dame la sabiduría, dame prudencia, dame honestidad, dame humildad, obediencia. No nos detenemos a ir a pedirle eso al Señor, sino inclusive los mensajes bíblicos, los que envían por las redes, lo que desean es eso, que el Señor te prospere, que el Señor te dé, que el Señor te dé, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a bendecir hoy. Pero ¿será que le pedimos la prosperidad, pero la sabiduría? Ser sabios, inteligentes, humildes y mansos de corazón. Entonces debemos, inclusive muchos, fíjense algo, vamos a comparar, ¿con qué comparará el reino? Dice el Hijo Jesucristo, ¿con qué comparará el reino? En este tiempo, todos nos esforzamos diariamente por tratar de llevar el alimento a casa.
nos esforzamos por el dinero. Nuestro norte es la prosperidad económica. Y si usted se encuentra a alguien en la calle y le pregunta, hermano, ¿qué quiere que te dé el Señor hoy? Que me prospere, que me vaya bien en mi trabajo. Pero cuando aquella mujer del flujo de sangre, la tan famosa que es, esta mujer del flujo de sangre, Jesucristo pudo decir una palabra a ella. Y le dijo, después que lo tocó, después que sacó el milagro de Jesucristo, Jesucristo le dijo, por tu fe has sido salvo. Nadie pide salvación. Pareciera que nadie quiere ser salvo, porque tienen miedo a morir. Quieren vivir eternamente en la tierra. Y en el libro de Santiago dice que debemos apuntar hacia el cielo. Porque si apuntamos hacia la tierra, perderemos el cielo y perderemos la tierra. Apuntar a las cosas de arriba, a las cosas celestiales. Hagas tesoro en los cielos donde los y la polilla lo coloquen. Vámonos al libro de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2, versículo 8. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que pueda parecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Fíjate cómo le dice: pobreza. Primero le habla de la pobreza a la iglesia. Eres pobre. Conozco tu sufrimiento, conozco tu tribulación, hermano. El Señor conoce tu pobreza, conoce tu tribulación, conoce tu angustia, pero te dice que eres rico, rico, rico en el ámbito espiritual, rico en sabiduría, rico en inteligencia, en mansedumbre, en humildad, rico con las riquezas espirituales de lo alto. El Señor te reconoce como alguien que tiene riquezas espirituales. Te dice que no tengas temor, no tengas miedo, serle fiel hasta la muerte. Cuando Él te diga: fulano, te vine a buscar, tierra, aquí estoy, Señor, heme aquí. Es hora de partir, es hora de volver a casa, porque un día tú saliste de allí. Un día tú saliste de casa y es hora de volver a casa, a las moradas eternas. Heme aquí, Señor. Dice la Escritura que por sus llagas fuimos sanados de toda enfermedad. 39 latigazos. No hay más enfermedad en el mundo sino 39 que causaron llagas en la espalda de nuestro Señor. Y por esas llagas fuimos sanados de toda enfermedad. Así que no debes temer a partir. No debes temer a irte de esta tierra, porque si apuntas a la tierra, perderás el cielo y perderás la tierra. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, mi hermano, así es. Si apuntamos a la tierra, perderemos el cielo y perderemos la tierra. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y aún muchos no lo hemos entendido. Jesucristo pudo decir que no era de aquí, que su reinado estaba allá en el reino de los cielos. Y Jesucristo también dijo que donde esté Él, también estaríamos nosotros. Esto por lógica nos trae al pensamiento que nuestro hogar también está en el reino de los cielos. Estamos aquí en la tierra por un periodo de tiempo, nada más. Y cuando sea cumplido ese periodo de tiempo, partiremos a nuestra casa. Partiremos a nuestro hogar celestial.
Y ese hogar celestial está preparado, porque Jesucristo fue a preparar, como dice mi hermano, fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Y cuando este lugar que ya Jesucristo preparó para cada uno de nosotros, entonces nosotros debemos también estar preparados para ir en cualquier momento que el Señor requiera de nosotros a ese lugar que ya está preparado para nosotros. Pero muchas personas temen morir. Pero el Señor dice en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, aquí nosotros podemos ver claramente a quién debemos de temer. Nuestro temor en cumplir con el Señor, en cumplir su palabra, en cumplir con lo que está escrito, con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que nosotros hiciéramos, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con el Señor, llevar el mensaje de salvación a toda criatura y comportarnos como Él nos enseñó, con amor, con justicia, en unidad, en transparencia, y ser sencillo en todas las cosas. Y nosotros heredaremos ese reino de los cielos que está preparado para nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando verdaderamente entendemos el Evangelio de Jesucristo, somos conscientes de a dónde vamos a ir y no tenemos miedo a la muerte. Entonces, el mensaje de hoy es este, hermano: estar consciente de quiénes somos en el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes somos en el Evangelio de Jesucristo? En una oportunidad me tocó trabajar con una persona que es cristiana, y en el medio del trabajo tuvimos un pequeño desacuerdo, y el hermano, él me trató mal, y yo me quedé no impactado, sino que no esperaba eso de él, y me quedé tranquilo y me fui a mi carro a desayunar. Cuando estoy desayunando, el Señor trata conmigo y me dice: no puedes dejarlo así, tienes que hablar con él, porque él es cristiano, no puede tener ese comportamiento. Y yo me le acerco y le digo: hermano, no puedes tener ese comportamiento, no puedes actuar de esa manera. Yo soy un ministro de Dios, yo sé quién soy yo en el Evangelio. ¿Tú sabes quién eres tú en el Evangelio? Le dije. Cuando le dije así, ese hombre se derramó en un lloro. Me dijo: hermano, perdona, no sé qué me pasó. Entonces, nosotros debemos de tener esa conciencia y saber quiénes somos nosotros en el Evangelio y cómo debemos actuar en el Evangelio de Jesucristo. Nuestro Señor nos enseñó cuál es el comportamiento que debemos tener, nuestro Maestro Jesucristo. Y aquí Él mismo nos dejó escrito aquí en su palabra, lo acabo de leer ahorita, Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Más bien temed a aquel que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces debemos de estar conscientes de eso, temer al Señor, porque Él es el que nos ama, Él es el que entregó su vida por nosotros, Él es el que nos creó y Él es el que preparó esas moradas celestiales hermosas para nosotros. Así es, hermano. Temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, aborrecer lo malo, ¿verdad? Aborrecer lo malo es el principio de la sabiduría. No temer a la muerte. Vuelvo y le repito, mis hermanos, si le temen a morir, van a ser atormentados por medio de las enfermedades. Las enfermedades van a tomar fuerza en sus cuerpos y lo van a atormentar y lo van a hacer sentir que van a morir. Entonces van a entrar en pánico, van a entrar en angustia. El enemigo los va a dominar con ese miedo, con ese espíritu de miedo. Pero el Señor dice en el libro de Salmos, en el capítulo 34, en el versículo
19 dice de la siguiente manera: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Fíjense, cuando nosotros creemos esas promesas del Señor, nuestra salud, nuestra alma, nuestros huesos van a estar custodiados, resguardados por esa unción de lo alto. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, quebrantando toda obra de maldad, librando a su pueblo, a su ungido, librando a su siervo, a su hijo, de toda influencia de las tinieblas, de la oscuridad. Solamente debemos creerlo. Solamente debemos creerlo, ¿verdad? Entonces no debemos tener ese sufrimiento diario que vamos a morir. Voy a morir de esta enfermedad. En el capítulo 37 del libro de Salmo, en el versículo 3, dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará la verdad. Habitarás en la tierra, esa tierra que no quieres abandonar, y te apacentará la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Él dijo que Él era la verdad, el camino, la verdad y la vida. Te apacentará Jesucristo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones del corazón. Eso que tienes guardado ahí, un deseo que no lo has visto, Él lo va a cumplir. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Él hará de que tu camino sea recto. Él hará de que la bendición descienda sobre ti. Él hará de que vivas el tiempo que Él ha planificado para tu vida en la tierra. Él hará que tu partida sea en Cristo Jesús. Él se asegurará de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Él ya ha preparado tu morada, tu casa, en el reino de los cielos, la morada eterna. Y si seguimos en el Salmo 41, la Escritura dice: alaba al Señor con salmo. En el Salmo 41 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Muchos no pensamos en los pobres. Muchos queremos esa prosperidad, pero es para nosotros, para nuestro buen vivir, para nuestras comodidades. Muchos queremos eso que le pregunta: ¿qué quieres que el Señor te dé hoy? Prosperidad, dinero, abundancia, pero es para Él. Para Él. Pero aquí dice que bienaventurado en esa puerta del pobre, porque del día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad del enemigo. Será bienaventurado en esta tierra de la que no quieres irte. Será bienaventurado. Te dará vida. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y morirá toda su cama en su enfermedad. Hasta allí, esa enfermedad que en el lecho de tu cama te angustia, allí Jehová se manifestará. Allí no tienes que temer. La Escritura dice que Dios te ha dado el poder, que ni el Hades ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Y si Dios te ha dado ese poder, esa autoridad sobre las tinieblas, sobre toda oscuridad, ¿por qué tienes miedo a partir de acá? Es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Por qué vivo angustiado? ¿Por qué me despierto pensando qué voy a comer? ¿Qué voy a darle a mis hijos? La Escritura dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y que no echemos a perder las obras de Dios por causa de la comida. Si no, tendremos que preguntarle a Esaú:
que vendió su progenitura por un plato de comida. Y después estuvo llorando, gimiendo, con lágrimas, con ruego. Pero dice la Escritura que ya era tarde, que ya no podía. Entonces muchos en este tiempo hacemos como Esaú, por temor, por miedo. Pero Jehová en su palabra dice que Él tiene cuidado de sus hijos, que Él tiene mucho cuidado de sus hijos, y que no faltará el pan. Danos el pan diario de cada día, el pan que descendió del cielo, Cristo Jesús, pero también danos el pan, el maná, el pan de nobles, lo que desciende del cielo, para cada día, Señor. ¿Por qué tenemos que tener miedo a morir? ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si eso es parte, Jesucristo dijo, hay que morir, porque el que no muriera, si la semilla no muere, no puede dar fruto. Es necesario morir al pecado, morir a la carne. Cristo le dijo a Nicodemo, tienes que morir. No le habló de lo físico, le habló de lo espiritual primero. Tienes que morir. Pero todas las personas que recibieron milagros en la Biblia partieron. Todas partieron. Unas partieron con Cristo, otras partieron sin Cristo. Pero tú debes asegurar que tu partida sea con Cristo Jesús. Debes asegurarte que tu partida sea con Cristo Jesús, de recibir la herencia, coheredero del reino en Cristo Jesús. Debes de estar seguro que cuando hagan la repartición de la herencia en el reino de los cielos, tu parte esté allí, tu nombre esté en ese testamento, en ese libro, y la corona de gloria, la corona se te dará, como está escrito. Amén, hermano. Es increíble, pero todas estas cosas suceden en nuestro andar diario y vemos todas estas cosas en muchísimas personas, pero Dios, aún en su misericordia, envía su palabra constantemente como para que reflexionemos, como para que entendamos el Evangelio. La Biblia dice, y lo leímos ahorita en el Salmo 34, que el justo tendrá muchas aflicciones, pero de todas ellas Jehová lo librará. ¿Pero por qué lo librará Jehová? Porque Jehová tiene un compromiso con nosotros cuando nosotros estamos enmarcados en su camino. Entonces, si Jehová tiene un compromiso con nosotros, nosotros también tenemos un compromiso con Jehová. Y cuando nosotros cumplimos nuestro compromiso con Jehová, Él se acuerda del compromiso que tiene con nosotros y nos ayuda en nuestras aflicciones. Cuando la Biblia habla de aflicciones, en ese círculo entran muchísimas cosas. Ahí entran las enfermedades, entran las desesperaciones, los problemas, todas estas cosas, las persecuciones, todas estas cosas entran dentro de las aflicciones. Pero si el Señor dice que de todas estas aflicciones Él nos va a librar, nosotros debemos de creer en la Escritura y debemos de confiar en la Escritura y de no tener miedo a nada, sino estar centrados en lo que el Señor dice en su palabra. Porque dice también en la Escritura, y lo leímos ahorita, mi hermano lo leyó ahorita, que hasta en el lecho de nuestra enfermedad el Señor nos acudirá, o sea que estará ahí pendiente con nosotros, nos ayudará, nos socorrerá, nos enviará a alguien. El Señor es maravilloso, es bueno, su misericordia es eterna y es para siempre. Nosotros debemos entender todas estas cosas. Debemos de correr la voz y de llevar el Evangelio sano, el Evangelio interno, el Evangelio oculto, que muchas veces nosotros no hemos entendido, no podemos entender, porque muchas veces leemos la Escritura y la leemos y no podemos entender muchísimas cosas. La Biblia, muchos hermanos dicen, pero es que yo leo y no entiendo, pero es que leen literalmente, hay que leer espiritualmente para poder entender la Escritura. Y debemos de pararnos en cada versículo y meditarlo y profundizar en cada versículo para que venga la revelación, porque a través de la meditación viene la revelación, y cuando viene la revelación, entonces ahí estamos nosotros conscientes de lo espiritual. Entonces debemos empezar a practicar esto.
leer, internalizar, profundizar cada versículo que leemos y no quedarnos solamente en lo literal, sino en lo espiritual, porque la Biblia es espíritu, la Biblia es espíritu. Entonces, esto nosotros debemos de saberlo, debemos de conocerlo, para ponerlo por práctica, para ponerlo por obra en nuestra vida. Cuando nosotros ponemos por obra en nuestra vida todas estas cosas, entonces somos victoriosos en Jesucristo y todo lo podemos en Jesucristo. Entonces ahí sí podemos usar esas promesas. Todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Pero si entonces si no tienes a Jesucristo para que te fortalezca, ¿cómo vas a poder? Por tu propia cuenta no vas a poder. Pero si estás cumpliendo con el Señor te acuerda del compromiso que tiene contigo. Hay un compromiso mutuo entre los dos. Entonces, caminamos en el Señor y el Señor va a poner en nosotros este espíritu de confianza, este espíritu de fe, este espíritu de templanza, este espíritu de amor, este espíritu de unión, este espíritu de el evangelio bueno, bonito, el cual Jesucristo nos dejó para que nosotros hoy pudiéramos caminar en él, para que nosotros hoy pudiéramos hablar de él, para que nosotros a través de él hiciéramos todas estas cosas que el Señor nos dejó aquí, hiciéramos estos milagros, estos prodigios, hiciéramos todas estas cosas que el Señor quiere que se hagan todavía. Pero en este tiempo eso ha escaseado. Pero es necesario que esto vuelva a fluir nuevamente. Y cuando esto vuelva a fluir, verás la gloria del Señor. Y si te vas, estás confiado de que vas a estar en el lugar santísimo con el Señor, en esas moradas maravillosas que el Señor preparó para nosotros. Entonces, hermano y hermana, que en esta mañana estás escuchando esta radio, el Señor te dice, no tengas miedo, hombre, porque del otro lado estoy yo, con los brazos abiertos, esperándote. Pero cumple conmigo, sé justo, sé unido, sé humilde, sé dadivoso, sé misericordioso, actúa con justicia. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos a cada día y que lo practiquemos. Y tú vas a ver, mi hermano o mi hermana, que ese temor de la muerte no va a operar en ti. Vas a estar tranquilo y vas a estar confiado. Yo personalmente pasé, y te lo comentaba a mi hermano no hace mucho, que pasé por un tiempo por ese proceso, pero Dios me dio la victoria. Hermano, gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Las madres de sus niños deben confiar en el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Y la Escritura dice que aún llegará la enfermedad en su cama. Allí en su cama, cuando estén durmiendo, cuando estén descansando, Jesucristo agarrará la enfermedad y la triturará, la sacará, la echará fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. No debemos tener temor a morir, hermano. Nadie quiere morirse, pero Jesucristo lo dijo, es necesario que yo parta, porque si no parto, entonces no les envío el otro consolador, ¿verdad? Entonces no les preparo las moradas eternas, ¿verdad? El mismo Jesucristo, en medio de su angustia, dice la Escritura que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces, en medio de nuestras enfermedades, ¿verdad? Cuando estamos padeciendo esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, podemos clamar de la misma manera. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta enfermedad, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros debemos entender, entrar en un acto de conciencia. Vámonos al libro de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos preparados a través de las aflicciones para alcanzar la salvación
que ha sido preparada para los tiempos postreros. Mi hermano, nosotros debemos ser preparados. Las personas que están encargadas de preparar a los discípulos, a preparar a los nuevos creyentes, deben prepararlos de esa manera para soportar las aflicciones, porque por medio de las aflicciones vamos a ser perfeccionados. Escrito está de esa manera. Es una mentira cuando le dicen a la gente: no te vas a enfermar, Cristo te va a proteger de tu enfermedad. No, tienes que enfermarte. Tienes que padecer lo que Cristo padeció. Tienes que ser vituperado, tienes que ser atacado, para poder ser perfeccionado para la obra del Señor, para la salvación postrera que el Señor ha preparado. Es necesario que todo el que sirva al Señor pase por las aflicciones, sea afligido en el espíritu y en el cuerpo. Es necesario, porque cada aflicción debe llevarte al Señor. Cada aflicción debe acercarte más al Señor. Porque si te aleja, entonces no sirvió el proceso. Hay dos tipos de duda: la duda que te acerca al Señor y la duda que te aleja. Pedro dudó, pero se acercó más al Señor. Cuando Pedro también, porque Pedro es culpable de estas dos dudas, bíblicamente. Cuando Pedro dudó, cuando estaba caminando sobre las aguas, Jesucristo tuvo que levantarlo, estirar su mano, alargar su mano y decir: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué quitaste la mirada de mí? Pero lo levantó, lo sacó y lo acercó a él. Y Pedro a través de ese acto, Pedro se acercó más a Cristo. Pero la otra duda que tuvo Pedro fue en el momento de morir. Y Pedro huyó. Pero Pedro recapacitó. La duda lo hizo huir, pero después entró en conciencia y recapacitó. Y se volvió a acercar al Señor. Si Pedro no entra en conciencia, le pasa como a Judas. Si tú no entras en conciencia, en medio de la duda, te vas a alejar del Señor. Porque la duda puede provocar un milagro. Bueno, Señor, tu palabra dice que tú me vas a sanar en medio de mi enfermedad. Yo voy a esperar la sanidad aún en medio de la muerte. Soy fiel contigo hasta la muerte. Si me dejas morir es porque esa es tu voluntad. Pero si me sana, es tu voluntad también. También la acepto. Si no me sanan, me voy contigo. Y si me sanan, me quedo sirviéndote. Entonces tienes que probar el poder de Dios. Tienes que probarlo. Muchos cristianos no han probado el poder de Dios en su carne, en su cuerpo. Tienes que retar al Señor. El Señor dice: probadme. Pruébalo. Y lo va a probar mi hermano Alfredo con su comentario. Amén, mi hermano. Eso es algo que muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar. Y no somos conscientes tampoco de esto, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, pasamos por tantas circunstancias, pasamos por tantas cosas. Y muchas veces no pensamos en eso que acaba de decir mi hermano, ¿no? Y es algo muy importante, rogar al Señor en el medio de nuestra muerte, en el medio de nuestra enfermedad, en el medio de la tribulación fuerte de nuestra vida. ¿Será que nosotros verdaderamente hemos probado al Señor en el medio de esa tribulación? Dios es bueno y su misericordia es grande. He escuchado muchos testimonios de personas que han probado a Dios en el medio de la muerte, como dice mi hermano: si me voy, Señor, me voy contigo, pero si me quedo sirviéndote. Dios le ha dado la victoria y hoy predica el Evangelio de Jesucristo.
hoy son embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Y muchas veces situaciones como esta llegan a la vida de cada uno de nosotros los cristianos y nos desesperamos, no sabemos qué hacer, buscamos personas para que oren por nosotros y nos desesperamos tanto y hasta la desesperación nos llega a matar por nuestra desconfianza. No esperamos en el Señor, no confiamos en el Señor, no tenemos esa certeza, no tenemos esa convicción. Y muchas veces no tenemos la escritura en nosotros. Muchos cristianos hoy no leen la Biblia como deberían leerla. Yo conozco muchísimas personas en el Evangelio que no leen la escritura y son presas fáciles del enemigo. Cualquiera puede venir y los envuelve, los manipula, y como no son conocedores de la escritura, caen en la trampa del enemigo. Es bueno conocer la escritura, porque cuando la conocemos no nos desesperamos en nuestras tribulaciones. Cuando la conocemos podemos decirle al Señor, como comentaba mi hermano: Señor, aquí estoy, si es tu voluntad, llévame, si es tu voluntad, déjame entonces, que tengo ganas de seguirte sirviendo en la tierra. Pero cuando no conocemos la escritura, mi hermano, no podemos reclamar esas promesas que están en la Biblia, como la reclamó Ezequías: Señor, yo he andado delante de tu presencia con un corazón íntegro, he estado haciendo lo justo, he estado haciendo esto, Señor, ten misericordia de mí, dame unos 15 años más. Bendito sea el Señor, lo digo yo así para ancianos, ¿no? Pero nosotros tenemos esa convicción de que conocemos la escritura, nosotros podemos decir: Señor, en tu escritura dice esto, Padre, y yo estoy cumpliendo esto, Señor. Señor, ayúdame. Es una promesa, es tu promesa, Señor, es tu promesa. Pero si no tenemos cómo hablar con el Señor a través de las promesas, porque hay muchas promesas que están ahí para bendición y están otras también para condenación. Entonces nosotros debemos de estudiar la escritura, leer la escritura, para que cuando nosotros sepamos que estamos haciendo algo bien delante de la presencia del Señor y nos llegue una tribulación, poderle: Señor, ayúdame, tu palabra dice que tú eres mi sustentador, tu palabra dice que tú eres mi proveedor, pero muchas veces no tenemos nada en nuestro hogar y nos desesperamos y no le decimos al Señor: Señor, ten misericordia de mí, Padre, mira, ve, tu palabra dice que tú alimentas a las aves, Señor, alimenta a mí también, Señor, que yo soy creación tuya. Pero si no conoces que en la escritura está eso, ¿cómo le vas a hablar al Señor y le vas a decir, le vas a reclamar sus promesas que están para ti? Entonces muchas veces las cosas pasan por eso, por el desconocimiento de la escritura. Y cuando tú no conoces la escritura, entonces el temor de Dios no puede estar en ti, no puedes tener el temor de Dios. Y eres presa fácil del enemigo, en caer en las trampas del enemigo, en apartarte del Señor. Entonces, ahí está uno de los pasos principales del Evangelio, el fundamento del Evangelio, es conocer la escritura, internalizarla dentro de ti, para tú poder usarla en contra del enemigo, para tú poder usarla. Jesucristo usó la escritura en contra del enemigo cuando estuvo los 40 días ayunando, que se le presenta el enemigo y le dice a este y al otro: convierte los panes en piedra, las piedras en pan. Y él le dijo: escrito está. Entonces, así, mi hermano, si el enemigo viene a atacarnos y nosotros no conocemos, ¿cómo vamos a defendernos? No podemos defendernos, no tenemos las armas espirituales para defendernos. Entonces, la Biblia dice que nosotros tenemos una lucha espiritual. En el libro de Efesios capítulo 4 empieza a hablar acerca de eso. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, contra las huestes espirituales que están en las regiones celestiales. Y cuando nosotros no conocemos esto, entonces somos presas fáciles del enemigo. No temas a morir. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo a la muerte. Teme a aquel que tiene poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. Así es, mi hermano. Yo he oído a muchos hermanos escritos, ministros. Hermano, yo sufro de tal enfermedad. Yo sufro. Tengo tratamiento, yo sufro. Pero caramba, compadre, adquiriste esa enfermedad para ti. Caramba, estás condenado, estás atado. No, hermano, es que no puedo dejar de tomarla porque se me sube la tensión, se me baja la tensión. No puedo dejar de tomar esta, no puedo. ¿Quién te ha mentido? ¿A quién tú le has creído? ¿Al Señor de los cielos no le has creído?
Porque el Señor de los cielos no te... Yo no me imagino a Jesucristo andando con acá una bolsa de pastillas dándole tratamiento a la gente. ¿Verdad? Porque la Escritura dice que los que se acercaron a Cristo, por lo menos el flujo de sangre famoso, dice que había gastado su dinero en medicina y en curandero y en todas esas cosas, ¿verdad? Y Jesucristo no le dio una pastilla, Jesucristo le dio la sanidad sobrenatural. Y con eso no estoy diciendo que la medicina no está puesta por Dios, porque estaba en el huerto del Edén, la ciencia del bien y del mal. Pero Jesucristo dijo: el día que confiaras en ella, ciertamente morirías. Entonces, cuando nosotros confiamos en que nuestra vida depende del tratamiento que nos dio el médico, estamos padeciendo el miedo a la muerte, y el enemigo nos presiona por allí. El enemigo le dice a Jesucristo: tiene miedo a morir, es mío, tiene miedo a morir, tengo que fastidiarlo. En justicia, el Señor tiene que permitirlo. En justicia, el Señor tiene que permitir lo que Él te fastidie, porque tienes miedo a morir. Él le dice: tiene miedo, fastídielo, hasta que la persona entre en el nivel de conciencia, que su vida no depende de nada terrenal, sino de la vida espiritual en Cristo Jesús. Que su vida depende de Dios, de la voluntad. Jesucristo dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Jesucristo dijo que su vida dependía, el ministerio que Él iba a hacer, la muerte que iba a sufrir, dependía de Dios, de la voluntad de Dios. Que su vida, su muerte, su resurrección y su reinado eterno dependía de la voluntad de Dios. No dependía de los 12 apóstoles, no dependía del ministerio que Él estaba haciendo, sino de la voluntad de Dios. Tu vida no depende del ministerio que estás haciendo, porque no es por hecho, sino por gracia. Para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Tu vida depende de la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía. Y la voluntad del Señor, el programa está llegando a su final. Que debemos terminar el programa. Nos emocionamos, mi hermano, porque a esto nos lleva la Escritura, a no querer parar, pero es tiempo de parar. Hoy me acompañó mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, mi compañero, y la hermana María Martínez, mi compañera en el ministerio, nuestro hermano bueno en los controles, quien les habla, el profeta Euclides de la Rosa. Este programa llega a nombre del reino de los cielos, nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y de Betel Cabó, que hacen posible que este programa llegue a sus hogares con las buenas nuevas de salvación, invitándolo para el día miércoles a las 8 de la mañana a su programa, a una cita más con lo sobrenatural, con lo bueno, con Jesucristo. El día miércoles a las 8 en su programa En Casa con Jesús. Les bendecimos a todos. ¡Chao!